Muy bien, ya estamos en línea con Andrés Domínguez. Él es abogado, economista, especializado en políticas públicas, en especial en temas agroindustriales. Es coordinador general de la Red Consultora y docente y consultor en políticas públicas. ¿Cómo estás, Andrés? Catalina Castro te habla. ¿Qué tal, Catalina? Buen día. Gracias por atendernos. Por favor. Andrés, vamos a hablar un poco del campo. Dale. Desde el 2008, con aquella famosa resolución 125 que puso al campo de pie al día de hoy, ¿cuál ha sido el factor común, si es que lo hay, o un hilo conductor que vos puedas ver en las políticas agropecuarias del gobierno para con el campo, ¿no? La verdad es que incluso antes de la 125 empezó una verdadera guerra desde el gobierno hasta el campo. 2 años antes de que se firme la 125 se inventaron los ROE, que son la prohibición de exportar, la necesidad de tener que pedir permiso, que empezaron con la carne, cuando se cerraron las exportaciones de carne y después se extendieron al maíz y al trigo. Y que eso generó que insólitamente, y a la leche también, y eso generó que insólitamente en productos, todos esos productos, el maíz, el trigo, la leche, la carne, a Argentina le sobra, es decir, produce más de lo que consume, por lo tanto no está en riesgo el abastecimiento de la población. Se cerraron las exportaciones con el argumento de que había que defender la mesa de los argentinos, y resulta que tanto el pan como la carne, como la leche, como la harina, aumentaron más que la inflación general. O sea, no solo que no se defendió la mesa de los argentinos, sino que está mucho más cara. Y después que terminó lo de la 125, la verdad es que ahora las retenciones, hasta el anuncio de la presidenta de los últimos días, pero que tiene bastante poco impacto en la realidad, las retenciones siguen igual que antes de la 125. Con un retraso del valor del dólar muy importante, con una inflación altísima, y hay un montón de producciones, casi todo menos la soja, en particular las economías regionales, todo el interior, toda la producción lechera, la producción de frutas, la producción de tabaco, están siendo realmente inviables. Entonces, la línea conductora que vos me preguntás es totalmente un desincentivo al sector de la agroindustria, no solo al campo, porque no es solo al productor primario que produce en su campo que está desincentivado, sino a los frigoríficos, a las plantas procesadoras de leches, a las plantas procesadoras de frutas en jugo. Hay toda una industria de alimentos que se ve totalmente tapada por las políticas del gobierno, y el otro hilo conductor es la arbitrariedad. ¿Qué quiero decir? Este gobierno decide quién puede exportar y quién no, y a partir de los anuncios de anteayer de la presidenta de Confederación Agraria, además va a decidir a quién le devuelve la plata. Claro, está bien. ¿Y cuál es, porque te escuchamos hablar y cuesta entender la racionalidad en ponerle un freno o pisar a un sector que es pujante? ¿Cuál es la racionalidad que hay atrás de todo esto? ¿Hay algo objetivo, hay una cuestión ideológica? ¿Vos qué ves? A ver, el discurso de todas estas medidas fue defender los precios internos. Incluso está escrito en las resoluciones que inventaron los jueces dicen que esto es para asegurar el abastecimiento interno. Suponiendo buena voluntad de parte de quienes firmaron esas resoluciones y tomaron las medidas, por lo menos fueron un fracaso, por lo menos. Pero hace muchos años que venimos con este fracaso, es raro que no hayan acomodado un poco el recado, ¿no? Bueno, es similar a lo que pasa con el INDEC. Desde el 2006 que tenemos un número de inflación que es mentira, que ya todo el mundo sabe que es mentira, que incluso los propios ministros a mitad de año dan un número de inflación que es más alto que el que pusieron en el presupuesto y que a su vez es diferente que el que puso el INDEC, y sin embargo no se corrigen las situaciones. Y el problema es que estas situaciones en el corto plazo pueden traer un pequeño beneficio. Y te pongo el ejemplo de la carne de vuelta. Cuando sacan las exportaciones de carne, como sobraba carne, es verdad que los primeros meses bajó el precio. ¿Pero por qué? Porque había un montón de animales que estaban destinados a la exportación que había que venderlos en el mercado interno. Y como nos sobraba un montón de carne, bajó el precio. Ahora, ¿eso qué pasó? Por 3 meses lograron contener el precio. Pero la producción, los tipos que producían carne salieron del negocio, un montón de ganaderos liquidaron sus hembras, un montón de frigoríficos empezaron a cerrar, y hoy tenemos un problema de fondo, que es que tenemos mucha menos oferta de carne. Claro, y entonces y eso aumenta el precio. Entonces hoy, por tener un par de meses de carne barata, llevamos 7 años de carne cara. Y perdimos mercados mundiales, perdimos posibilidad de exportación, con lo cual acá ya, digo, yo
¿Por qué lo hacen? Eso hay que preguntárselo al gobierno. Sí. Yo lo que sí te puedo decir es que el argumento formal que dieron de defender los precios internos, se probó que con estas herramientas no se logra. También lo extraño es la limitación a la exportación, siendo un país que está necesitando divisas, ¿no? A ver, perdemos todos con la prohibición de exportar, porque, como te digo, el argumento que ellos tienen era bajar los precios internos. Eso no se consiguió. Ahora, pierden los que exportan, ¿sí? Pierde el Banco Central, que no obtiene dólares, y en este momento los necesita como el agua. Sí. Y además, cuando vos dejás de abastecer un mercado tradicional que te tiene como cliente, después recuperarlo es muy difícil. Te pongo, por ejemplo, Alemania y Rusia, que siempre compraron carne argentina, están comprando carne brasilera o carne uruguaya y la venden como carne argentina. En los restaurantes de Europa vos decís, tienen todavía marca, digamos, de carne argentina, carne de las Pampas, pero eso es carne brasilera. Y en el caso del trigo, nosotros toda la vida le vendimos a Brasil porque lo tenemos cerca, porque nos sobra y porque Brasil no produce trigo por razones climáticas, y ahora Brasil se lo está comprando a Estados Unidos, que tiene 4 veces el flete de lo que tenemos nosotros. ¿Y por qué no lo estamos vendiendo? Porque cerramos las exportaciones. Y la gente del interior de la provincia sabe bien cómo se derrumbó la producción de trigo, que es un cultivo súper importante para la rotación. Con lo cual, la verdad es que ya es tan obvio que estas políticas son erradas, y la gente que vive en el interior, como los que escuchan tu programa, lo ven, porque no estamos solamente defendiendo al campo, sino que es una cuestión de que una agroindustria que funciona da negocios, le da de comer a los comercios, le da de comer a la municipalidad y hace que haya vida y oportunidades en el interior. Que sinceramente ya no hay una lógica, más allá de persistir en el error y de negarse a dar marcha atrás con algunas cosas, que ojalá pueda cambiar en el corto plazo. Andrés, buenas tardes, mi nombre es Elisa. ¿Te parece que nuestros clientes internacionales tradicionales, como decías vos recién, nos esperarán a que esto se revierta? Porque claramente, como decís vos, es tan estrepitoso el fracaso de las políticas agropecuarias que probablemente están esperando unos vientos de cambio. ¿Nos esperará el mundo, el mercado? A ver, tenemos, para no ser tan negativo, la verdad es que el crecimiento del mundo, si bien ahora está un poquito más lento, el crecimiento poblacional de Asia en particular, no solo de China y de India, que es lo que se habla siempre, sino de un montón de países mucho más pobres, Vietnam, Camboya, Singapur, Malasia, Filipinas, demandan una cantidad de alimentos que hacen que incluso cometiendo errores, el mundo nos siga dando una oportunidad. Es decir, es verdad que los mercados europeos van a ser difíciles de recuperar, pero sigue habiendo una demanda mundial tan importante, a pesar del bajón de los commodities de los últimos meses, que es una cuestión más circunstancial, que aún haciendo las cosas mal, si nosotros corregimos un poco las cosas y tenemos 2 o 3 años de buen trabajo, se pueden recuperar las oportunidades. No está todo perdido. Ahora, para recuperar las oportunidades hay que hacer 2 cosas. Generar confianza para afuera, pero también tenés que generar confianza para adentro. Para adentro, para que quiera producir la gente. Te pongo un ejemplo clarísimo. En lechería, que ahora hay un problema tremendo porque les bajaron el precio a los tanderos, las industrias, Argentina le sobra el 25% de la leche que produce, pero no la está pudiendo exportar, y en el oeste de la provincia de Buenos Aires es una de las cuencas más importantes, pero faltan industrias que sequen la leche y la transforman en leche en polvo, porque vos no podés exportar leche en sachet, obviamente, porque es carísimo, pero la leche en polvo vale entre $2.000 y $3.000. Te estamos perdiendo un poquito de señal. Hace un ratito te escuchábamos bien. Debes estar caminando por... Estoy quieto. A ver si acá me escuchás. Bueno, ahí te escucho perfecto. Te decía, el ejemplo de la leche en polvo. Necesitas plantas de industrialización para transformarla justamente de leche cruda a leche en polvo y poder venderla al mundo. Y se consume además como insumo de otros alimentos. Hay un montón de industrias alimenticias que compran leche para sus productos, golosinas, yogures. De todo. Pero para poder vender eso vos tenés que invertir en la industria que esté cerca de los tambos. Esas son industrias que están en los pueblos del interior, y nadie va a hacer una inversión en una planta de secado de leche cuando para exportar tenés que pedirle permiso al gobierno y no sabés si te lo dan a vos o se lo dan a la empresa de al lado porque firmó un comunicado a favor del secretario de Comercio, o si simplemente porque un día se levantaron asustados porque subió el precio de la leche y no te van a dejar exportar.
Entonces esa confianza también hay que generarla dentro, sin duda. En la página de la consultora hay un balance del 2014 donde muestra claramente que hay una disminución durante los últimos 13 años en la exportación, ¿no? ¿Cómo viene el 2015? ¿Cómo lo ves? ¿Seguiremos la misma tendencia hasta que cambie el gobierno? Lamentablemente el año 2014 fue el peor año de exportaciones argentinas de los últimos 12. Y no hablo ya solo de agroindustria, ¿sí? Incluso en la agroindustria se bancó un poquito mejor la caída respecto a la industria. La industria cayó un doble las exportaciones. Y dentro de lo que es agroindustria hay que separar. La soja se mantuvo en sus niveles en el promedio, pero hubo una caída muy fuerte del girasol que prácticamente en soja hubo caído de precios, pero como aumentó la producción más o menos se mantuvo. Y además hubo mucha caída más del poroto que del aceite. El aceite de soja más o menos se mantiene. Pero lo que sí se derrumbó son los demás granos, la producción de girasol, de trigo, de maíz. Cayó la exportación de pollo, que era algo que Argentina había logrado en pocos años y se derrumbó. Y particularmente es muy grave la situación en todas las economías regionales. Peras y manzanas, frutas, té, yerba, no dan los números. En el Valle del Río Negro en este momento, que se tendría que haber levantado la fruta en febrero, para que te des una idea, los productores no trajeron a los peones golondrina, porque les salía más caro pagarle a los peones y después vender la fruta, y salían a pérdida, que dejar la fruta pudrir en los árboles o regalarla. Y eso fue lo que pasó, la regalaron en el pueblo porque perdían menos plata regalando la fruta que levantando la cosecha y pagándole al empleado. Y ahí perdieron todos. El que más perdió fue el empleado al cual no lo llamaron para cumplir su tarea de verano. Y ese es otro ejemplo de Argentina lidera el mercado mundial de peras. Sin embargo, no levantaron las peras porque no es negocio. Estas cuestiones se pueden resolver rápido y no se resuelven con subsidios como anunció la presidenta. Se resuelven con un esquema de baja de las retenciones, en particular de economías regionales, y de exportación libre. Eso va a hacer que produzcamos más y que haya comida en Argentina en calidad y en cantidad para toda la población. Sí, es una decisión un poco de qué país querés ser, ¿no? Si querés ser un país que es capaz de alimentar a un mundo cada vez más necesitado de alimentos. Seguro. Hay una idea de que pensar en una potencia alimentaria para el mundo es volver al país agroexportador de hace 120 años, ¿sí? Y esto la verdad es que es desconocer la nueva realidad de la agroindustria argentina. Vos tenés hoy siembra directa, tenés cualquiera que haya ido a Expo Agro, ve lo que son las máquinas, las sembradoras, parecen naves espaciales, no son los viejos arados de hace 150 años. Tenés organismos genéticamente modificados que a mucha gente le dan miedo, pero no hacen más que mejorar el uso de los recursos naturales, evitan que las plantas, que los cultivos tengan una mala performance cuando hay sequía. Y además eso se transforma en alimentos. El campo es un sector que utiliza mucha innovación. Y es el sector más dinámico y más innovador de la Argentina, sin subsidios. ¿Sí? A mí me parece muy bien la frase que dijo la presidenta cuando anunció su acuerdo con Federación Agraria, que hay que defender a los más pobres y a los más débiles. Eso está perfecto, la política tiene que hacer eso. Ahora, en Argentina, que alguien me explique por qué vamos a subsidiar a los productores de soja y de maíz. Por más pequeños que sean, si eso es negocio en Argentina. Si hoy no es negocio es porque mienten con la inflación, porque el tipo de cambio es un dibujo, por las retenciones y por la prohibición de exportar. Si vos solucionas esos problemas, no tenés ningún motivo para darle un subsidio a un tipo que tiene 100 hectáreas, porque ese tipo se maneja bien su empresa, gana plata. Con menos intervención simplemente, ¿no? Dejarlos hacer, déjenlos producir. Dejarlos hacer, pero yo no digo menos intervención con una visión neoliberal, ni mucho menos. El Estado tiene que poner la plata en escuelas, en rutas, en seguridad, en programas para chicos de la calle, en las cuestiones que realmente tiene que estar. Ahora, estar subsidiando a pequeños chacareros para compensar lo que pierden por los ROI y las retenciones, eso no tiene sentido. En vez de darle el dinero, después sacárselo, o sea, en vez de sacarle, después devolverle, más vale ni sacarle en primer lugar para no tener que devolverle. Pero además, la cuenta el fondo que presentó la presidenta es de 2.500 millones de pesos, que pasado a dólares son más o menos 300 millones de dólares. La agroindustria argentina aporta más de 9.000 millones de dólares. Entonces, es un chiste lo que están diciendo, es una mentira, eso es para conseguir la foto de la ruptura de la mesa de enlace, y en 8 meses veremos ¿quién recibió eso? Porque cuando cerraron las exportaciones,
Dijeron que creaban el registro de operaciones de exportación y el cuentito fue parecido. Esto va a ser automático, ustedes vamos a avisar todos los meses cuántas toneladas se permiten exportar y ustedes van a exportar libremente. Y eso terminó en un escándalo, terminó en que a los productores les pagan el precio que quieren y todas las producciones que tienen ROE se estancaron o cayeron. Sí. Veamos cuál es el efecto de este. Ojalá me equivoque. Sí. Bueno, Andrés, para terminar, y justo vos sacaste el tema de la ruptura en la mesa de enlace, ¿cuál es el verdadero logro político que tiene el gobierno con esto? A ver, yo decía ayer en otro programa que me encantaría poder responder moderadamente a esta pregunta, pero no se puede responder moderadamente. Literalmente 7 años del conflicto con la 125, le regalaron a la presidenta la foto de la ruptura de la mesa de enlace y entregaron la unidad por un par de subsidios. Sí. Y alguno me va a decir, bueno, pero defienden a sus productores, que yo, pregúntenle las bases de Federación Agraria, qué es lo que quieren. Pregúntenle al productor de 100 hectáreas si él quiere que le den 450 pesos por tonelada o que le den el precio lleno y que exporte libremente y que él maneja su negocio. Pregúntenle si quiere depender de que todos los meses la FIP le devuelva plata o no. Ojalá, con los lecheros pasó lo mismo. La lechería es otro ejemplo que unos días antes habían conseguido un subsidio y los propios productores tamberos afiliados a Federación Agraria participaron del paro de las otras 3 entidades, aunque Federación Agraria no adhirió. Me parece que acá, por lo menos, hubo una ingenuidad muy fuerte y no darse cuenta que los están usando. El discurso de la presidenta fue muy claro. Habló de que jugó a la división de la agroindustria, de vuelta levantó el fantasma de los pools de siembra, sin saber que los pools de siembra son empresas de agronegocios y en muchos casos es el productor que le alquila al vecino y que contrata con alguien que le presta plata. Hay un desconocimiento muy profundo y sí, en este caso particularmente una intencionalidad política muy clara de mostrar división al inicio de la campaña electoral. Sin embargo, hay fuera de la dirigencia de Federación Agraria hay acuerdos bastante amplios en la agroindustria sobre qué se tiene que hacer, un poco generados por el espanto, ¿no? Ante tanta sucesión de errores, estamos trabajando desde diferentes grupos, hay acuerdo con académicos, con empresarios, con gente de todos los sectores, y eso va a estar a disposición del próximo presidente, sea cual sea el color político que gane la elección. Andrés Domínguez, muchísimas gracias por conversar con nosotras en Citas de Radio. Por favor, un saludo para todos ustedes. Muchas gracias.